Bueno, vamos a ver en esta oportunidad la conversión de la notación infija a notación posfija o notación polaca inversa. En el video anterior habíamos visto la conversión inversa. Para esta conversión vamos a usar un algoritmo eh, que tiene varios pasos y que van a usar, este algoritmo hace el uso de la pila, de la misma forma que habíamos visto en la otra conversión. El primer paso de este algoritmo es examinar los elementos de izquierda a derecha en la notación infija. Luego puede ocurrir que si este elemento es un operando, es decir, una variable, se lo envía directamente a la salida. Si el elemento que aparece en el recorrido de izquierda a derecha es la apertura de un paréntesis, esta apertura se apila en la pila. Es decir, por un lado tenemos la salida y por otro tenemos la pila, la apertura de paréntesis se apila. Si lo que tenemos es un operador matemático, multiplicación, división, suma o resta, pueden ocurrir varias cosas. Si en la cabecera de la pila no hay operadores, o bien hay una apertura de paréntesis, ese operador que aparece se apila. Si el operador que aparece tiene mayor prioridad que el operador que esté en la cabecera de la pila, los que tienen mayor prioridad son la multiplicación, el producto y la división respecto de la suma y la resta. Decía que si tiene mayor prioridad, ese operador se apila, el operador, sobre el anterior que tiene menor prioridad. En cambio, si tiene menor o igual prioridad, se ejecuta un pop desde la pila a la salida, es decir, se van desapilando los operadores que hubieran en la pila hacia la salida y se regresa al paso 4. Si hay un cierre de paréntesis, en ese caso eh, se desapilan los operadores que están contenidos en la apertura. Recordemos que en el paso 13 había una apertura de paréntesis y se apiló, y acá en el paso 4a dice que si en la cabecera hay una apertura de paréntesis, se va apilando los operadores. Decía que se desapila eh, todos los operadores contenidos en la apertura del paréntesis y se descarta esa apertura del paréntesis. Si sigue habiendo más entradas, se vuelve al paso 1, se sigue examinando de izquierda a derecha, y si no hay más entradas, todos los elementos que están en la pila se desapilan, todos los operadores que estaban en la pila se desapilan. Estos son básicamente los pasos que hay que seguir para convertir una expresión de notación infija a posfija. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es el siguiente. A más el producto de B por C más la suma de D más E, toda esta suma multiplicada por F. Vayamos entonces al primer paso, que es recorrer de izquierda a derecha. Tenemos acá en la entrada la expresión infija, a la salida no hay nada y en la pila no hay nada al iniciar. Cuando recorremos de izquierda a derecha, lo primero que encontramos es un operando. Si encontramos un operando, vamos a ejecutar el paso 2, que dice que se envía ese operando a la salida.
El siguiente paso, al seguir examinando de izquierda a derecha, vemos que tenemos un operador. En este caso es un operador más. Resulta que la pila está vacía y cuando ejecutamos, vamos a ejecutar el paso 4A. El paso 4A decía que si en la cabecera de la pila no hay operador, o si hay una apertura de paréntesis, que no es este caso, se apila el operador. Es decir, este operador pasa a la pila. Luego tenemos nuevamente un operando, se ejecuta el paso 2 y se envía el operando a la salida. Luego vamos a tener acá operador, un operador que tiene mayor prioridad que la cabecera de la pila. Habíamos visto que el paso 4B indica que si el operador que encontramos tiene mayor prioridad que la cabecera de la pila, apilamos este operador sobre el anterior. Luego viene nuevamente un operando. Ejecutamos el paso 2 y enviamos el operando a la salida. Luego va a venir un operador que tiene menor prioridad que la cabecera de la pila. El paso 4C decía que si el operador tiene menor o igual prioridad que la cabecera de la pila, hay que desapilar con POP los operadores que están en la pila, es decir, este pasará a la salida, luego este pasará a la salida, y volvemos al paso 4, donde nos encontraremos con que la pila va a estar vacía y este operador va a ser apilado. Es decir, ejecutamos el paso 4C. Se desapiló el operador de multiplicación, se desapiló el operador de la suma y este operador de suma se apila. Luego viene la apertura de un paréntesis y la apertura del paréntesis está descrita en el paso 3, que dice que si se abre un paréntesis se apila. Luego viene nuevamente un operando que se envía a la salida. Luego viene un operador. Vamos a ejecutar el paso 4A, que dice que si en la cabecera de la pila hay la apertura de un paréntesis y viene un operador, se apila. Se apila el signo más, en este caso. Luego viene nuevamente un operando que se enviará a la salida según el paso 2. Luego viene el cierre del paréntesis. Y el cierre del paréntesis está contemplado en el paso 5, que dice que si hay un cierre de paréntesis, se desapilan los operadores contenidos en la apertura del paréntesis y se desecha el paréntesis. Entonces, ejecutamos el paso 5, desapilamos este signo más, lo enviamos a la salida y eliminamos la apertura del paréntesis, quedando este operador que es el que está acá. Luego viene un operador de mayor prioridad. Ejecutamos entonces el paso 4B y apilamos. Luego viene un operando nuevamente. Ejecutamos el paso 2 y lo enviamos a la salida. Ya nos encontramos acá con que la entrada, perdón, está vacía, no hay más elementos en la entrada. Ejecutaremos así entonces el paso 7, que dice que si no hay más elementos en la entrada, se desapilan los operandos que tenemos en la pila. Es decir, este por lo enviamos a la salida y luego enviamos a la salida este más desapilando todo. Queda así la expresión en notación postfija como ABC por más de E más F por más.